Bien, buenas noches nuevamente. Habíamos visto en la anterior clase lo que eran los ensayos de vacío y de cortocircuito de un generador trifásico sincrónico. Se basaban básicamente en el circuito que representa al generador sincrónico y las dos características, esta es RS, JXS, y acá tenemos tensión de fase y esta es la tensión inducida. Este es el circuito. Sí. Cuando hacíamos el ensayo en vacío, determinábamos este tipo de curva. Teníamos una corriente de excitación y teníamos una tensión de fase. Y la curva era una cosa parecida a esto, ¿no? Un tramo lineal y después se iba saturando, que aunque nosotros, este es el rotor, incrementemos esta tensión continua y de excitación, es aquella, esto llega a un punto en que se saturaba y no podía subir más la tensión de fase en el generador. Esta es la curva o el ensayo resumido de vacío para un generador. ¿Qué pasaba cuando hacíamos el ensayo de cortocircuito? Hacíamos lo siguiente: cortocircuitábamos los dos terminales y lo que pasaba era que teníamos una determinada corriente de cortocircuito y la poníamos en este mismo eje y actuábamos sobre la resistencia variable en la fuente que alimenta el rotor. Y de acá obteníamos una recta parecida a esta. ¿Por qué esta no se saturaba? Ya habíamos explicado que esta, al ser totalmente una carga inductiva, se oponía, desmagnetizaba el rotor, por eso esto, por más que diéramos un cierto nivel, mantenía siendo recta. Si es que subiríamos esto en exceso, podríamos romper o quemar el estator. Quedábamos a este nivel y más o menos los valores que se manejaban eran de 1,25 un nominal para la tensión y el ensayo de vacío y 1,1 y nominal para el ensayo de cortocircuito. Teniendo estas dos curvas, lo que nos piden ahora y el objetivo de estos ensayos es determinar la reactancia sincrónica, ¿sí? Porque el valor de la resistencia sincrónica es a través de una medición directa, podemos determinar el valor. Lo que tenemos que hacer es determinar es este valor. ¿Y cómo se determina este valor? Se hace lo siguiente: si esta es la corriente de excitación, yo tomo un valor determinado acá, qué sé yo, 2 amperes, por decir. Después acá tendré 4, acá tendré 6 y así sucesivamente puedo tener. Tomo este valor y trazo una recta y con esta recta yo voy a encontrar dos valores. Voy a encontrar un valor para la tensión y un valor, tendría que hacerlo al revés, pero no importa, pues el engino, y un valor para la corriente. Este va a ser un valor de cortocircuito y este va a ser un valor de tensión. En realidad esta no es de fase, sino lo que medimos es de línea. ¿Se acuerdan que hacíamos el circuito? El circuito era en el ensayo de vacío, teníamos las tres líneas abiertas totalmente y lo que teníamos eran voltímetros entre línea y lo que anotábamos justamente eran estos valores, tensiones de línea. ¿Ah? Pero la impedancia sincrónica es igual a la tensión de fase
sobre la corriente de cortocircuito. Esa es la definición. Por tanto, yo con esta formulita voy para un determinado valor de corriente de cortocircuito, determino una Z sincrónica para 2, si quieren. Y esto va a ser un determinado valor tensión de fase, es decir, voy a tener este valor UL1, si quieren, acá va a ser UL1, pero como tengo que tener valor de fase, pongo raíz de 3 acá. Y la tensión de cortocircuito, que puede ser 1, si quieren, y de cortocircuito 1. Y así sucesivamente puedo tener varios valores de impedancia sincrónica. Este va a ser 1, acá puedo tener 2, Z, S, 3, y así sucesivamente en función de cómo vaya modificando el valor de la corriente de excitación. Esa es la manera de conseguir el valor de la impedancia sincrónica. Lo que yo hago es graficar ese valor y esto voy a tener. Y esa curva, o esa recta va a ser algo similar. Voy a tener acá en el eje de las abscisas de excitación y acá voy a tener Z sincrónica. Y aproximadamente estos valores van a dar una curva de este tipo. O sea, la impedancia sincrónica es una para determinado valor de corriente de excitación, no es una constante, sino que se va modificando en función de los parámetros en los que vamos modificando nuestro experimento. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, ya vamos a hacer un par de ejercicios para que, utilizando la impedancia síncrona, determinándola o en función de una tabla que ya tenemos preestablecida, encontremos varios aspectos del generador. Rendimiento del generador, capacidad de torque, capacidad de temperatura, capacidad de absorción de diferentes tipos de carga, etcétera, ¿sí? O sea, es muy importante para la gente que se dedica a hacer el diseño, la construcción de una fábrica de generadores, justamente este tipo de experimento. Me faltaba aclarar un aspecto que probablemente ustedes se pregunten. ZS está compuesta por RS más JXS. Pero en el generador RS es muy chiquita respecto a XS. Entonces lo que se considera que ZS, la impedancia sincrónica, es muy parecida a la reactancia sincrónica. Por eso cuando yo calculo esto, en realidad lo que estoy calculando es el valor de XS. Y los valores estos en la curva, es decir, en esta curva, aunque yo pongo impedancia sincrónica, esta curva van a ser valores en realidad de esta reactancia. Y sumadas al pequeño valor de la resistencia es que me va a dar el valor verdadero de la impedancia sincrónica.